Mirá lo que dice este verso que yo te decía. Hechos 2, 44 y 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy, pleno siglo XXI, no es así, ¿no? Las cosas han cambiado, mano, pero el que no cambia es el mensaje, es Jesús. Como vos bien mencionaba, no estamos dependiendo básicamente de los hermanos alrededor de nosotros, o del pan de cada día. Como que últimamente estamos dependiendo más de, ahora, como hoy, y ya estoy pensando en qué puedo hacer mañana, qué como mañana, qué voy a hacer mañana. Y sí, últimamente cambió, somos últimamente más materialistas. Nosotros en la clase de la uni hay una materia que estamos hablando de eso, relacionando con la educación física, cómo ha cambiado la educación, ¿no? El enfoque que en algún momento tuvo al principio y el ahora. Y yo creo que últimamente todo pasa por ese proceso de tener un inicio y como que en el transcurso va como que va bailando. Y tal vez muchas veces tenemos que ponernos a pensar, tener un tiempito para decir, hey, ¿estamos viviendo como Jesús quiere que vivamos? ¿La iglesia está en la roca? ¿O qué tipo de iglesia estamos siendo? Pero nada, eso también sería otro temita para tocarnos más profundamente. Las cosas han cambiado, mano, pero el que no cambia es el mensaje, es Jesús. Él sigue siendo el mismo, pase el tiempo. Él va a seguir pensando como pensó cuando caminaba en Palestina. Hoy, si estuviera acá, va a seguir o seguiría sanando a los pobres, a los necesitados, a los deambulantes, a los adictos, a las prostitutas, a los huérfanos y a toda la persona que él lo viera con necesidad, primeramente de Cristo y necesidad humana. La pregunta aquí es la siguiente: ¿la iglesia de Cristo está en el mismo lugar que su maestro? Se complicó ahí. Yo justo acá estaba mirando un pasaje de la armadura de Dios y la importancia que tiene la comunión, de estar arraigado a Dios y creo que pensando un poco en eso, no voy a leer todo, ¿no? Pero le doy el pasaje por lo menos que está en Efesios 6 del día al 20 y el primer versículo acá, el 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo del ministerio del Evangelio. Pensando en lo que veníamos hablando de evangelizar, creo que el evangelizar es un paso que se da después de tener comunión con Dios. Pensando en que uno no se va a animar a evangelizar o uno no va a querer hacerlo, porque como veíamos acá, por ejemplo, los discípulos o los apóstoles no solo lo llevaba al evangelizar, que alguien venga y le diga, oh, vamos a evangelizar, sino que le salía de adentro al tener comunión con Dios. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, fortalecernos, que también para eso está la iglesia, para que uno nos fortalezcamos con los otros, para orar y todo lo que conlleva y aprender, porque también está bueno ir a evangelizar y tener un conocimiento, ¿no? Porque muchas veces no es solo evangelizar, sino que la gente tiene preguntas y capaz que si vos no tenés la respuesta, decís un bolazo y la empeorás. Concuerdo contigo en eso de que tiene un proceso. Yo lo pongo a pensar, corte, como en la escuela. Vos para ser profesorado, para tener un título, tenés que pasar un procedimiento de ir a primero, segundo, tercero. Y tenés tus errores, porque tenés tus exámenes, tenés tu materia que te cuesta. Y yo creo que en la vida cristiana es exactamente lo mismo.
No es decir, bueno, me convierto y pum, mañana ya estoy predicando, ponele. O mañana ya soy líder de niños, de lo que pinte, ¿entendés? Yo creo que va más en la madurez espiritual que en la grandeza física de decir, tiene 30 años, se convirtió hace poco, ponele, hay que ponerlo a hacer algo. Yo para mí ahí hay un error, pero ese sería otro tema a discutir en otro video si querés. Pero sí, concuerdo con vos en eso de que tenés que tener un proceso para evangelizar, para tener tu tiempo con Dios y aprender más de Él. Y primero tenés que ser hijo de Dios. Obvio. No vayamos a... Y bueno, siguiendo con eso, sí, tenés que tener... Todo lleva un proceso en la vida, todo tiene su tiempo. Y con la pregunta anterior que te hice, que la dejé pendiente, si Jesús aún sigue buscando restaurar a las personas, no a los seres humanos, ¿estamos nosotros como iglesia tratando de hacer lo mismo? Buena pregunta. Ahora se me viene a la cabeza la actividad que tuvimos en el campamento el otro día. Y es que salimos todos a la Rambla acá a evangelizar. Y por ejemplo yo hablé con dos muchachos y me decían, ¿cómo era que me dijo? Mira, yo no creo, no sé qué me dijo, pero es lindo ver que la gente haga esto, me dice. Y creo que a todos los que fuimos, creo que a todos le habrán dicho eso. Y ahí ya te responde, ¿no? De que no estamos haciendo ni cerca de lo que está haciendo el Señor o lo que hizo. Y poder hacerlo, mira, por ejemplo, justo nosotros cuando llegamos a la Rambla, íbamos con el Facu y vemos que está la policía, no sé qué, arriba del puente. Dijimos, ¿qué pasó? Resulta que una mujer se había querido suicidar, se había querido tirar. No se tiró, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que le llevó a eso? Y ahí al toque, problema económico, problema de lo que sea, ¿no? Pero nosotros sabemos que no hay ningún problema que el Señor no pueda resolver. Amén. O no solo que no pueda resolver, porque a veces decimos, el Señor te va a dar esto, pero primero lo principal, el Señor te va a dar paz, te va a dar gozo. Y vos vas a saber que todo está en manos de Él. Porque quizá vos querés algo y no te lo va a dar. Porque quizás no es lo mejor para vos, o quizás no está dentro de los planes de Dios. Como veíamos con el Paul el otro día, del tema de la fe. De que una cosa es tener fe y otra cosa es querer darle indicaciones a Dios. Es totalmente diferente, ¿no? Uno tiene que tener fe en Dios y no querer cambiar las cosas, entre comillas, por así decirlo. Y creo que está faltando mucho eso, de poder llevar salvación a la gente. Yo creo que como cristianos nos cuesta eso. Amar a Dios, pero también amar su voluntad, ¿no? Vos bien mencionás eso de no darle indicaciones al Señor. Pero muchas veces como que le queremos torcer ese camino o esa vara al Señor. Por nuestra concepción de vida, capaz de decir, esto capaz que me conviene más. Cuando no es así, obvio. Sí. Porque somos seres humanos y siempre estamos pensando en lo malo, siempre nos lleva a pecar. Pero linda charla surgió acá, ¿no? ¿Qué te pareció? Aún no termina, pero te digo, buena y vuelta. Está bueno. Las reuniones y servicio humano son importantes, pero pueden ser más importantes que salir a compartir el evangelio. No lo creo. No lo sé, Rick, parece falso. Depende a quién se lo pregunté también. Pero para mí, el evangelizar está sobre todas las cosas. Amén. Bueno, la palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento nos habla un poco de eso, de que Dios quiere que seamos misericordiosos con los demás. Esta es mi opinión. Para mí Dios no le interesa que nos reunamos en un templo antes que enseñar el evangelio, antes que le llevemos personas a su presencia, antes que seamos verdaderos discípulos. Sé que mucha gente no lo va a tomar bien a esto, porque hay mucha gente que va a decir, Pacho, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no hay que congregarse? Volvemos a repetir, no estamos diciendo eso, sino que no es lo más importante estar dentro de las cuatro paredes, ¿sí? Lo más importante es salir
y dar las buenas nuevas. Como a ti alguna vez te llegó el mensaje de salvación, hay mucha gente que lo está necesitando en la calle. Y hay un versículo ahora que no lo puedo encontrar, que dice que no solo hay que predicar, sino hay que vivir el evangelio. Amén. Creo que el secreto está ahí. El que vive el evangelio va a querer predicar el evangelio para que Eso el te otro iba a lo viva. decir. Yo para mí va en ese cambio de personalidad como te hablaba hoy. Vos una vez que conocés a Cristo, vas a entender que no te puedes quedar con eso que recibiste para vos solo. O estar sentado calentando un banco en la iglesia, no hay chance. Incluso ni siquiera precisaba, por así decir, salir todos los días a la calle pensando en, no, voy a ir a la Rambla y voy a evangelizar a todo el que esté ahí. No, hay muchas personas piensan que tenés que tener tipo una manera de hablarle. Claro, que se arma tipo una estructura. Claro, ahí va. Pensando en que todos nos rodeamos de gente. O decir, no es fácil porque tenés que encontrar a la persona indicada. Ahora, No hay persona indicada. Por algo se dice predicar a toda criatura, no se dice, no, mira, yo te voy a decir a cuál tenés que ir, que estamos esperando. claro. Todos tenemos, el que estudia tiene a los compañeros, el que trabaja tiene a los compañeros, siempre mismo a la misma familia. Siempre alguno que otro tiene más facilidad, ¿no? En el tema de la Claro, de hablar, ¿viste? cada cual tiene su... Siempre alguno es Sí, mucho sí. más fluido que el otro. Pero eso no es excusa para no compartir. Bueno, para ir terminando entonces, lo voy a dejar con esta pregunta para que reflexionemos. ¿Me importa más la reunión en el templo que amar y servir a Cristo? ¿O servir como Cristo? Una preguntita ahí que dejo en el aire para que reflexionemos. Así que de mi parte, bueno, cantaríamos la hora. El canchero me está diciendo que ya está la hora. La verdad que como siempre digo, es un lindo momento el tipo compartir la palabra. Y más cuando está en este sentido. Grabarlo para que más gente pueda ver que somos normales, qué sé yo, en ese sentido. No somos reptilianos. No, y que hay mucha gente que lo necesita. Capaz que vos decís, pa, no lo va a mirar nadie. Pero capaz que aquel que lo mira, ponele y dice, pa, no la tenía esa. Sí, sí. Porque siempre pasa, ¿viste? Y puede ser de bendición para otro. Y por eso creo yo que ese sería el sentido de hacer todo esto. De grabar, de tener ese tiempo de preparar todo. Y de decir, va, por esa persona vale la pena. Así que, bueno, No, conclusión, si ya conoces a Dios y conoces el Evangelio, tenés que vivirlo. Esto hablándolo para mí, ¿no? Y después llevar el Evangelio y también congregarse, sí, pero creo que principalmente hay que llevar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y tal vez nos llamó a eso, también a amar al prójimo y todo lo que conlleva, cuidar el templo y todo, pero creo que el enfoque de un cristiano tiene que ser para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dejar todo lo que sea nuestro, como decía, a mí me gusta el fútbol y dejar el fútbol, y hay mucha gente que le gusta otras cosas y dejar eso duele, pero uno se tiene que poner en los pies de Jesús, como Él dejó todo, Él no le importó nada. O sea, una vuelta yo me acuerdo que estaba trabajando ahí y dije, tenía alta gana de ir a jugar al fútbol, estaban jugando al fútbol todos los pibes, y dije, nada, ya fue, dejo esto, me voy a jugar al fútbol. Y no sé por qué se me vino a la cabeza eso de, el Señor dejó todo así por hoy, o te va a ir a jugar al fútbol. Terminé y seguí trabajando, ¿no? Y sí, la voy yo. toda la cabeza. Pero es así, nos va a costar. También eso de la vergüenza, porque a veces tenemos vergüenza y cuando vos llegás al hecho de evangelizar, no era para tanto, por así decirte. Te da mucha vergüenza ir y hacerlo, pero cuando estás en el momento ya capaz que... También depende de la reacción de la persona, ¿no? Pero muchas veces, a mí me ha pasado, no sé si te pasó, vos vas y evangelizás y resulta que la otra persona era cristiana también. Eso también pasa. Pero acá en Mercedes, por ejemplo, que hablamos mucho con los gurises que vinieron el otro día y salimos a evangelizar, de que la persona está abierta a escuchar. Quizás después ni lo toma. Claro. Pero ponele que... Pero te da ese primer paso. Claro. De parar la oreja. Sí. Y si no te animás solo, vas con un amigo. Te podés... Vos decía el tema de estructurar, ¿no? Qué sé yo, podés armarte
sin tener vergüenza, algún guioncito, Claro. le hace una pregunta, che, ¿conocés algo de Jesús? Va con el libro sin palabras y Sí, se le lee, libro ¿no? sin palabras, ya está. Claro, de una. Siempre Ahí se está. le puede pedir consejo a un hermano Claro, que... algún líder o Y sí. alguno que le tenga confianza dentro de la iglesia. Pero, está. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es lo que nos queda. Aparte de que eso nos va a traer bendiciones a nosotros mismos, ¿no? A ver. Y nunca perder la comunión con Dios. Porque también hablando del templo, siempre cuando, por ejemplo, un hermano se aparta, siempre se dice, primero se apartó de Dios y después del templo. Y para mí, si es al revés, vos a la persona tenés que llevarla primero a Dios, para que la persona va a ir sola al templo. Claro, obvio. Si vos llevas a la persona al templo No, y se va a nunca hacer está con sí. Dios, se va a ir del templo así como entró. Creo que muchos tienen ese pensamiento de que vos a la iglesia está bien con Cristo. Sí, sí. Y el que no va a la iglesia es aquel que está mal espiritualmente. Pero eso sería otro tema también Eso en es. algún momento. Lo veremos en el próximo. Bueno, como siempre digo, un gusto tenerte acá en el canal. Aprendo mucho con vos. Y eso está bueno. Que gente de mi edad me bendiga de esta forma. Y está eso. Está porque no me quiero poner a llorar, ¿viste? No. Nada. Qué tirado. Así que gente, como siempre le digo, si fue bendición, si les gustó, compartan este video con alguno de sus amiguitos. Que siempre está bueno. Y nada, como ya sabés lo que tenés que hacer. Como hacer con los otros youtubers, viste, le das me gusta, te suscribís, pum. Y dejá algún comentario qué te pareció, qué opinás, si tenés otra opinión diferente a la nuestra. O si querés agregar algo más, que siempre está bueno. Vamos a estarte leyendo. Nos estamos viendo en la próxima, gente. Gracias por estar. Nos vemos.